بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Imagínate que alguien pica en tu puerta. Te dice, abre hermano. Y tú te levantas todo dormido, abres la puerta y te encuentras a uno totalmente despeinado, con la barba hasta aquí, que te dice, hermano, tienes que darme las llaves del coche. ¿Por qué te tengo que dar las llaves de mi coche? Porque te han puesto una bomba en el coche y necesito sacártela. Yo soy desactivador de explosivos y si no me haces caso va a explotar tu coche y vas a morir tú y toda tu familia. Ninguno de nosotros diría, vale tío, ten mi llave. Todos diríamos, a ver hermano, ¿qué me estás contando? Tráeme alguna prueba de que lo que estás diciendo es verdad, ¿no? La idea es la siguiente: ¿por qué si en la inmensa mayoría de aspectos de nuestra vida hacemos uso de este pensamiento crítico, por qué en relación a aquello que heredamos de nuestros padres, la cultura o nuestras creencias religiosas, que en muchos casos son manifestaciones de esa cultura, por qué hacemos uso de un estándar diferente? ¿Por qué en este caso nos creemos sin pedir pruebas? El Islam lo primero que hizo fue intentar invitar a las personas, es decir, en el periodo de la misión del profeta Muhammad, intentar invitar a las personas a que hagan uso del intelecto, a que lean en su interior desde el punto de vista ético. La gente hacía cosas como timar constantemente, cometer actos ¿cómo se dice esto? Por ejemplo, tabúes, supersticiones, y enterraban a sus hijas vivas, por ejemplo. La situación en la que se veía la lacra de haber tenido una hija era horrible. Luego, desde otro punto de vista, el trato a los pobres, apartar a los pobres, pasar de los huérfanos. Todo eso son cosas que el Islam criticó, diciendo, ¿no os dais cuenta de que esto para cualquier ser humano sano es repugnante? Entonces, en primer lugar, intentó despertar la naturaleza de las personas, luego les llamó a cuestionar sus creencias. ¿Esta superstición a qué se debe? ¿Quién os ha dado esta información? ¿Quién os ha dicho estos dioses qué evidencia hay de su poder? ¿Tenéis evidencias de sus poderes? Y luego, por otro lado, lo que hace es defender racionalmente o argumentar racionalmente a favor de las creencias que el propio Islam propugna. Es decir, cuando el Islam le dice a la gente abandonar todos estos falsos objetos de adoración de la creación y dirigidos únicamente al Creador, argumenta por qué es evidente que hay un Creador, por qué es evidente que hay un diseño. ¿Cuál es el fundamento, por ejemplo, de la idea de que Dios ha hecho llegar su mensaje a través de profetas? ¿Por qué razón Dios nos va a hacer resurgir y a juzgarnos por nuestras acciones? ¿Es posible eso? Todas estas cosas, todos estos dogmas, que al fin y al cabo podrías decir son dogmas de fe, no hay por qué plantearlos racionalmente, no. El Corán dice, las personas a través de su intelecto bien utilizado pueden entender perfectamente el Islam. Y rebate las creencias que la gente ha desarrollado, rebate el animismo, rebate el politeísmo, rebate la idea de filiación divina, es decir, la idea de que Dios tiene hijos o hijas, múltiples o uno solo, rebate la idea de que hay quien pueda heredar la salvación, y rebate la idea de las personas que niegan que haya un propósito en la vida, o que seamos simplemente materia y que el tiempo nos va a aniquilar. Entonces, cuando Dios, el Islam, a través del profeta Muhammad, ha hecho llegar a las personas suficiente como se dice, material para reflexionar, describe a las personas que niegan diciendo, cuando se les dice, seguid lo que Dios ha hecho descender, dicen en absoluto, vamos a seguir lo que hemos encontrado que hacían nuestros ancestros. Dios responde, incluso si se da el caso de que sus ancestros no razonaban en absoluto ni estaban guiados, todo el rato se va a hablar de razonar y de ser guiado. Es decir, de que tú pienses por ti mismo y de que se te ha hecho llegar la verdad. Entonces Dios los describe luego diciendo, el ejemplo de las personas que niegan, y el verbo kafara se utiliza siempre en el Islam para las personas a las cuales les ha llegado la verdad y la niegan, sabiendo o viendo que quizás es la verdad. Niegan. Es decir, el ejemplo de las personas que niegan, Dios los está comparando con aquellos animales de rebaño que cuando les grita el pastor le siguen, pero no escuchan más que gritos. Cuando les grita un pastor no escuchan más que gritos y llamadas. Esto se puede entender de dos formas. Una de ellas es, cuando alguien les trae la verdad,
ellos han perdido tanto la capacidad de razonar y se han convertido en seguidores hasta tal punto que no escuchan más que gritos. Y la otra forma de entender esta parábola es que ellos siguen a otras personas, en este caso el pastor, ciegamente. Escuchan gritos y siguen. No obstante, no escuchan más que gritos, es decir, no saben valorar ni sopesar qué es lo que están escuchando. Simplemente escuchan un ruido y van detrás. Esa es la actitud del ganado. Y luego Dios añade, summun bukmun umyun, ciegos, sordos, mudos, fahum la ya'qilun, en consecuencia no hacen uso de razón. Es decir, cuando tú investigas o quieres saber la verdad sobre algo, haces uso de tus facultades. Necesitas hacer uso de tus facultades. Estas personas tan reiteradamente han hecho desuso de sus facultades que las han perdido, ¿vale? Es como el que está enfermo y no utiliza las piernas y con el paso del tiempo pierde la facultad de utilizar las piernas, ¿vale? Así es como los define el Corán, es decir, han hecho tan poco uso de su intelecto que han perdido las facultades. En relación a algunas personas, Dios dice, algunas creencias, Dios dice, tilka amaniyuhum, esto no son más que sus fantasías, no son más que sus... lo que ellos deseaban que fuera verdad, se lo han inventado y se lo han creído. Entonces Dios dice, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Traed vuestra prueba si lo que decís es verdad. Si las creencias que tú defiendes son verdad, vas a poder traer pruebas de que son verdad, ¿no? Traed pruebas. Hatu burhanakum, traed vuestra prueba. Entonces cuando la gente te dice, la religión no se basa en prueba, tío, la religión se basa en fe ciega. Tenéis fe ciega, tío. Eso es una generalización. La religión, en muchos casos, y eso es algo que el Corán denuncia, se basa en fe ciega. Es decir, la gente sigue las creencias que ha heredado. Eso no significa que la religión intrínsecamente pida fe ciega. Y la mayor prueba de ello es que la religión primordial desde el punto de vista del Islam, el Islam no, se basa originalmente en racionalismo y se basa originalmente en evidencia. Entonces, de igual modo que tienes, por ejemplo, ciencia, que se basa en pruebas, y luego tienes pseudociencia, falsa ciencia, de igual modo tienes religión y falsa religión. Esa es la idea. Entonces, una vez el Corán ya ha establecido la evidencia de su verdad, lo que hace es decir a la gente que sigue negándolo, que pruebe la falsedad del Islam. Por ejemplo, Dios dice, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا, si tenéis duda de lo que hemos revelado a nuestro siervo, es decir, el profeta Muhammad, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ, traed un capítulo igual, equivalente a un capítulo del Corán. Para entender este reto, hay que entender que en la Arabia en la cual fue revelada el Corán, la gente era experta en la literatura. Los árabes no tenían otra cosa, solo tenían la lengua, el dominio de su lengua, las poesías, los recitales. Entonces el Corán es una recitación que se autoproclamó incomparable, es decir, inimitable. Entonces, no era muy extraño en aquella época irte al mercado y encontrarte con un Shakespeare o con un Cervantes, ¿vale? Entonces, a esta comunidad es a la que Dios le está diciendo, vosotros que sois tan expertos, cread algo similar a esta composición, que es el Corán, que sale de la boca de un señor que no sabe leer ni escribir, que es Muhammad, ¿vale? Entonces, a continuación dice, وَدُعُوا شُهَدَاءُكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, e invitad o llamad a todos vuestros testigos, quiere decir a vuestros dioses, a vuestros expertos en literatura, es decir, a vuestros testigos, aparte de Dios, dejando a Dios de lado, llamad a toda esta gente, o a todos estos dioses, que vengan a ayudaros in kuntum sadiqin, si lo que decís es verdad, si vuestra afirmación de que el Corán es falso es verdad. Y luego Dios dice, wa in lam taf'alu, y si no logran hacerlo, wa lan taf'alu, y no lo van a hacer, fattaqun nar, entonces protegeros del fuego. Si sois incapaces de responder a este reto, entonces ateneos a las consecuencias, es decir, si persistís en negar. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, un fuego cuyo combustible son personas y piedras. En otras palabras, vosotros y vuestros ídolos vais a acabar juntitos, si negáis la verdad sabiendo. Siempre el castigo es para la gente que niegue la verdad sabiendo. أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, este fuego ha sido preparado, equipado especialmente para los negadores, para la gente que niega una y otra vez a sabiendas. Otro de los retos del Corán es أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, dice Dios, no van a reflexionar acerca del Corán, وَلَوْ كَانُوا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, si procediera de alguien que no fuera Dios, encontrarían en él numerosas inconsistencias, ¿no? O numerosas discrepancias. La idea es la siguiente, el Corán ha sido revelado en un periodo de 23 años. Si vosotros decís que este libro no es de Dios, tenéis que encontrar inconsistencias. La idea en el Corán es que si tú haces un análisis honesto, jamás vas a poder encontrar una contradicción dentro del Corán. Y la contradicción es inevitable en una persona, en el trabajo de una persona, por error o porque cambia de ideas o porque su pensamiento evoluciona, por lo que sea. Mucha gente lo que hace es coger un verso que dice
defiéndete. Y otro verso que dice, ataca. Y dicen, oh, ¿ves? Una contradicción. No, lo que están haciendo es quitar a estos versos de sus diferentes contextos. Si tú respetas todos los parámetros de honestidad, como por ejemplo no sacar de contexto, no vas a poder encontrar ninguna contradicción. Y por último, por resumir, lo que el Corán dice básicamente es que Dios, o Dios dice desde nuestro punto de vista, yo dejaré pruebas externas al libro, es decir, en el universo y en el mundo natural y dentro de vosotros mismos como seres humanos, dentro de vuestro organismo, de que esta es la verdad. Dios dice, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim", les mostraremos nuestros signos, es decir, las evidencias, nuestras evidencias en los horizontes y dentro de sus propias personas, hasta yatabayyana lahum annahu al-haq, hasta que se les patente y se les esclarezca de forma completa que esta es la verdad. Esto también significa, por cierto, cuando el profeta estaba al principio de la misión o en determinados momentos de su misión, el profeta informaba a sus seguidores que esta religión llegaría a este país y llegaría a esta tierra y llegaría a esta otra tierra, y la gente, claro, obviamente les miraba y se burlaba. Decían, mira, aquí están los que pronto van a conquistar Constantinopla, y se reían. Este verso lo que está diciendo es que parte de esas pruebas que se van a ver a lo largo del tiempo va a ser el hecho de que realmente el Islam se va a expandir, tal y como estaba profetizado desde el día en el que los musulmanes eran un grupito reducido de personas torturadas. Una cosa quiero aclarar, desde el punto de vista del Corán, tú no alcanzas la verdad solo porque seas inteligente. La idea es que si eres sincero, Dios te guía. Hay personas que son súper inteligentes y saben un montón y han acumulado un montón de información, pero tienen una serie de dogmas que no pueden violar, es decir, prejuicios. Esa persona dice, la religión siempre es falsa, no puede haber religión verdadera, la religión se basa en fe ciega, la religión sirve para dominar, la religión... Tú tienes una serie de dogmas, es decir, tienes una serie de ideas o presunciones que no estás dispuesto a violar, no estás dispuesto a reconocer que quizás eran falsas o eran generalizaciones. Cuando una persona tiene prejuicios, eso es un obstáculo a su guía, aunque sea súper, ultra, hiper, mega inteligente. Dios dice, "Sa'asrifu an ayati", voy a alejar de mis signos, "alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq", aquellas personas que muestren arrogancia en la tierra sin tener derecho para hacerlo, sin ningún derecho. وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَاتٍ لَيُؤْمِنُوا بِهَا, e incluso si ven toda clase de signos no van a creer en ellos. وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ, incluso si ven cuál es el camino de la rectitud, لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, no lo van a tomar como camino. Pero no obstante, وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, incluso pero entonces si ven el camino de la desviación, sí que lo van a tomar como camino. Hay personas que te dicen, dame pruebas, tío, de que esta religión es verdad, porque la religión se basa en fe ciega. Vale, te sientas con ellos, empiezas a hablar, y cuando empiezan a oír cosas que quizás no les gustaría, y esto a la mayoría de musulmanes que intentamos transmitir el Islam nos ha pasado alguna vez, esa persona se levanta y te dice, déjame, hombre, no me rayes la cabeza, y siguen con su estilo de vida. O sea, ya no es que se niegan incluso al plantear su estilo de vida. O sea, se defienden con argumentos racionales, pero luego cuando escrutinizas su actitud, realmente esos argumentos son una fachada. Esas personas son como el ganado, tal y como los define Dios. Dios dice, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, o sea, este no otorgarles la guía por parte de Dios se debe a que han negado signos evidentes, وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ, y han actuado de forma inconsciente en relación a ellos, es decir, han preferido el ghafla, que es el camino del ganado, precisamente, yo voy a pasarme la vida entretenido, fiesta, videoconsola, música, chicas, y es todo lo que entra en mi mente. Hay personas que eso es todo lo que entra en su mente, esa actitud en la vida es la que el Corán denomina ghafla, ser inconsciente, inconsciencia, ¿no? La actitud del ganado, como epílogo. Esto no debe entenderse como que hay algo malo en disfrutar la vida. Disfrutar la vida es genial. El entretenimiento en su justa medida es genial. El problema aquí está cuando una persona está obsesionada solo con entretenimiento. Es canción después de canción, concierto después de concierto, telenovela después de telenovela. Es decir, salir con mis amigos, ir de fiesta, ver la tele. En tu mente no entra nada que no sea el entretenimiento, y luego te burlas de personas que siguen la religión de su cultura ciegamente. ¿Y tú qué estás haciendo? Estás actuando como el ganado igual que ellos, estás siguiendo ciegamente
todo lo que te vende el consumismo, básicamente. Entonces Dios habla de algunas personas que cuando estén dentro del castigo, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, exclamarán dentro de él, رَبَّنَا خَرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا, Dios, déjanos salir, déjanos volver al mundo y entonces vamos a actuar de la forma correcta. غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ, y no vamos a actuar de la forma que solíamos estar actuando entonces. Es decir, un montón de cosas que hacemos en nuestro estilo de vida. Mentir, murmurar, es decir, hablar de las personas que no están presentes, timar a la gente cuando tú estás vendiendo, vender cosas que sabes que perjudican a las personas porque quieres ganar dinero, la lascivia. En relación a los hombres, esta actitud a la que se nos ha enseñado a tener en el que pues la mujer es exclusivamente un objeto creado para nuestro placer. Es decir, esta actitud de guau tío, ¿cómo está esta? Guau tío, ¿cómo está la otra? Guau. Te has convertido en un animal completamente. Muchas de estas características forman parte grabada en piedra en nuestra cultura moderna. O sea, es decir, forman parte de nuestro estilo de vida y creemos que realmente no es para tanto. Entonces las personas en ese castigo dirán, déjanos volver al mundo, Dios, y cambiaremos nuestro estilo de vida radicalmente. Entonces la respuesta será, أَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ. No os dimos la suficiente vida, o no os dimos la vida lo suficientemente larga para que a quien le diera la gana reflexionara. Y luego añade, وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ, y es que además os llegó el mensajero, os llegó la advertencia, ¿no? Os llegó el advertidor. Insisto en lo que he dicho antes, el Corán recalca el uso de intelecto por un lado y además el hecho de que te llega la verdad y la rechaces, ¿no? Entonces siempre la persona que estará en el castigo será persona que ha rechazado la verdad a sabiendas. Por ejemplo, en otro lugar del Corán, cuando las personas entran al castigo se les dirá, أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ, es que no os ha llegado un mensajero, no os ha llegado un advertidor. Las personas dirán, لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ, si hubiéramos escuchado, أَوْ نَعْقِلُ, o al menos hubiéramos por nuestra cuenta hecho uso de intelecto, مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, no estaríamos ahora en esta situación. Wassalamu alaikum.